Pues hoy quiero mencionar al inicio dos aspectos generales de nuestra vida, de mi vida y probablemente la tuya. Una, el ser, y la segunda, el hacer. Y Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también relacionado, Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Dios establece o nos muestra el principio establecido que realmente nuestro actuar, nuestro hablar, el hacer de nuestra vida sale ¿de dónde? De nuestro interior, de nuestro corazón. Y cuando confronta pues ahí a los fariseos y dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno? O sea, ¿cómo podéis hacer lo bueno al hablar siendo malos, siendo el ser? Entonces, vemos la importancia de que si queremos hacer lo bueno, hacer a lo que Dios nos llama, no se trata de que actuemos intentando de hacer o de hablar lo que es bueno, sino permitiendo que primero haya una transformación del interior, de mi corazón. Y cuando mi corazón está siendo transformado, lo que sale automáticamente, lo que se refleja a través de mi vida, va a ser una demostración de lo que hay por dentro de mí. Y en cuanto al hacer, estas expresiones prácticas que fluyen de mi ser, las palabras, las acciones. También hay unos pasajes, el primero en Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones o de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El hacer. Cuando el discípulo ha sido preparado por Jesús, como fue el caso de los 12, dice, por lo tanto, id. Ahora que su ser ha sido tocado, ha comenzado la transformación, ahora id y haced las cosas necesarias porque van a fluir de su interior. Haced discípulos a todas las naciones. Y Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El proceso de transformación de mi interior, de mi ser, de mi entendimiento, siendo renovado, y entonces puedo comprobar qué es la voluntad de Dios. Puedo comprobar qué es lo que Él quiere que yo haga y yo voy a poder hacerlo. Y por lo tanto, hacer la voluntad de Dios para nosotros no es tanto un esfuerzo intencional de mi hacer. Tengo que hacer esto. Tengo que venir el domingo a las 8:30 en punto al tabernáculo de la fe. Tengo que hacer aquello con las personas con las que trabajo. Tengo que compartirles el evangelio. Tengo que amar a mi prójimo. Porque serían las cosas que no fluyen de mi interior, sino más bien como una imposición externa, tratando de hacer cosas para Dios. Pero en vez de esto, sin desmeritar en ningún momento estas cosas anteriores que hemos dicho, que son mandatos bíblicos, pero primero ir al Señor y decir, Señor, transforma mi alma, renueva mi espíritu, para que fluya de mi interior el amar a mi prójimo, para que fluya de mi interior el compartir tu palabra y las buenas nuevas, para que sea algo que nace de mí. Y siempre requerirá alguna decisión y un paso de fe. No es automático, pero sí nuestra oración debe ser, Señor, transforma mi interior, renueva mi espíritu para que de mi interior correrán ríos de agua viva. Y vamos a ver un breve video
porque eso fue la introducción, como el marco del tema de hoy, no fue el tema todavía, y este video nos introduce entonces al tema que vamos a compartir esta mañana. My favorite quote of all time was our furnace repairman comes into the house, stops dead in his tracks, and says, "This looks like some kind of United Nations meeting." I was born in Bangkok, Bangalore, India. Connecticut, I was born in Romania. Ethiopia. which is in Africa. In China. Sharon is the gas pedal, and I am the brakes. Over and over she'll say, "I found this child who needs X and Y and Z, and all we'd have to do is fly over the ocean, get funding, connect this dot to here, and it'd be done." We're such victims of our culture because our culture tells us your kids have to look perfect and be in all the perfect schools, and you can't do that with a big family. But if you just concentrate on what's important, the rest will follow. People discouraged us. They thought we were going to ruin our lives by taking all these special kids, and they said, "You don't know what to do." And it's true that we had no experience and we didn't really know how to raise them, but you see what happens with unconditional love. You give a person unconditional love and they blossom. Careful, Poppy. Never know what happened next. I feel like having these kids has really helped us find our life, find our meaning, find our purpose. It took me decades to figure this out, but there's no physical thing that you can buy that's actually going to give you true peace and happiness. And the pure joy that will come from a rescue and a ransom of a child's life is probably the most satisfying thing you can imagine. We talk about adoption. We tell them they're adopted, and we kind of tell them, you know, being born into a family, you don't even decide that. It kind of happens biologically, but when you're adopted, your parents looked out at the whole world and picked you. You think that they don't really know the gravity of them being rescued or saved. Then you'll see them in an external setting, like one of them is in front of 300 people last Friday night, and he tells people that he probably wouldn't be alive if he hadn't been adopted by his family. Those are like the goosebump moments when you go, he's got it. In Romania, at least at the time when I was born, when you were born with a deformity, quote quote, it was considered a curse by God. I was kind of distanced and not treated right, and kind of not really getting any care that a normal baby should, which is why when I was 1.5 years old, I weighed 9 pounds. It was rough in the first year of my life, but I lived. But no matter where you were before, it's like
where you can be now, your past doesn't define that. This family has proven that. It's just like you have a dying boy from Romania or starving kids from Africa, and you bring them to a place where they can be, I guess, human to the fullest, and that's a generous thing. Family is everything. Family's fun. Interesting. His family is just people you can be a fool around and they'll still love you. Awesome. No, should I do the Dennehy face? Family is something that I can count on. Family is adoption. Viendo estas imágenes, Señor, donde hubo corazones, Señor, que abrieron sus brazos para recibir a estos inválidos, niños que casi murieron, Señor. Y en ello queremos hoy aún considerar, Padre, si nosotros mismos estuvimos en ese lugar, donde tú un día nos adoptaste, donde no teníamos esperanza, estábamos perdidos, quizás nacimos con brazos físicos, pero no los teníamos en nuestro espíritu. Quizás nacimos sin piernas, las teníamos físicamente, pero no sabíamos cómo caminar para ir a encontrarnos contigo. Y tú fuiste y nos recogiste, Señor. Literalmente fuiste a un orfanato y nos sacaste de allí, Señor, porque éramos nada. Como decía este joven, nacimos casi con la mirada puesta del enemigo, viéndonos malformados, torcidos, llenos de maldad, de pecado. Pero tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Y estas imágenes, Señor, parecieran extrañas porque la mayoría tuvimos papá, mamá o un hogar, pero están muy de acuerdo con nuestra propia vida, porque antes de ti éramos huérfanos. No éramos nada, Señor. Y nos recogiste y nos diste un hogar, nos redimiste, como esa niña que no tiene ni brazos ni piernas, pero sonríe y está feliz y disfruta de una familia. Señor, yo oro que hoy a través de tu palabra, tú nos capacites en nuestro corazón, Señor, a entender de dónde venimos y realmente dónde aún podemos estar. Si vivimos como hijos o vivimos como huérfanos. Si aún, Señor, estamos esperando un poco más y un poco más y no es suficiente y no logramos sonreír como estos niños, como este joven sin brazos que toca el piano, nos sentimos aún sin brazos para lograrlo todo, pero no logramos usar nuestros pies como este joven para crear música y para adorarte, para no solo sobrevivir, pero vivir y vivir como hijos, Señor. Yo oro que nuestro espíritu se conecte ahora a tu espíritu, aunque mi esposo da la palabra, Señor, que el centro no sea una persona, pero sea tu palabra fluyendo a nuestro corazón, para que para el año entrante entremos en una condición diferente, Señor, no como huérfanos espirituales, sino como hijos que pertenecen y que no tenemos que andar suplicando nada a nadie, Señor. Que sea suficiente, no como ese canto en esa película que dice never enough, nunca suficiente, sino que hoy digamos suficiente. Tú eres suficiente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta familia de alguna manera representa muy bien la condición de la iglesia. Porque nos encontramos adoptados,
como una familia, en esta familia, niños de diferentes continentes y diferentes naciones, que de alguna forma no tenían nada que ver el uno con el otro, a excepción de que todos habían sido huérfanos en necesidad de una familia. Y aún su condición física de discapacidad muchas veces refleja nuestra condición en la iglesia de discapacidad espiritual o emocional. Y quiero retomar un tema que había compartido hace un tiempo atrás en Lucas 15, que nos muestra de una forma bíblica la condición espiritual y relacional de una familia particular, y es la historia del hijo pródigo. Y no sé si te has hecho la pregunta, ¿qué significa pródigo? Yo me la he hecho porque el español no es mi primer idioma. Y pródigo significa una persona que despilfarra o gasta sin cuidado de sus bienes. Entonces el hijo pródigo está descrito aquí como alguien que malgasta, que despilfarra lo que ha recibido. Y eso ha sido como la insignia de esta historia, pero reconsiderando la introducción del ser o del hacer, eso fue algo que el hombre hacía, despilfarraba, malgastaba. Pero si eso sale de la condición de su corazón, podríamos dar este paso más profundo y preguntarnos, ¿qué estaba a la raíz de esta acción de gastar y despilfarrar? Y al evaluar un poco la historia y leer esta parábola que Jesús nos relata, encontramos la condición del corazón de este hombre. Entonces no fue principalmente el hecho de que era pródigo, sino más bien lo vemos en el versículo 12 y 13 de Lucas 15, donde dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y en el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Y esto nos muestra la condición de un corazón que está huérfano. Porque le estaba diciendo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi herencia. ¿Cuándo recibes la herencia? Cuando el padre muere. Por lo menos no se la puedes exigir en vida, porque le estás transmitiendo el mensaje relacional, para mí, tú estás muerto. Y lo que me interesa de ti no es tu persona, no es la relación contigo, sino que es lo que tú tienes, tus bienes. Dame mi parte, porque tú estás muerto. Y si este hijo le transmite al padre este mensaje, automáticamente, por consecuencia, nos muestra su condición de corazón, que es una condición donde él dice, yo como hijo estoy muerto. Yo no soy hijo porque no tengo un padre. Yo soy huérfano. Entonces es la característica o la condición fundamental de la vida de este hombre de ser huérfano, el hijo menor. Pero en esta parábola no solamente hay un hijo, hay un segundo hijo. Y generalmente consideramos, bueno, el primer hijo puede ser que fue huérfano. Se rebeló contra su padre, se fue lejos, despilfarró todo lo que tenía. Pero el mayor fue diferente, porque el mayor se quedó. El mayor estaba sirviendo, como vemos en versículos 28, 29, 30, estaba sirviendo a su padre. No malgastó nada, fue responsable al quedarse allá en casa de su padre. Sin embargo, al evaluar un poquito más de fondo la condición de este hijo mayor, nos damos cuenta que había
un hijo pródigo, pero 2 hijos huérfanos. Porque la orfandad se puede reflejar de 2 maneras diferentes. En el menor se reflejó en rebeldía y completa independencia, pero en el mayor se reflejó a través del deseo de la aprobación de su padre. Porque tampoco se sintió hijo. También tenía un corazón de huérfano, y lo podemos leer, ya que muchos me están mirando como que no lo creo. 29 dice, mas él, ese es el mayor, respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años ¿te qué? Te he servido o te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Yo nunca te he desobedecido, nunca he hecho nada como este otro allá, este hijo tuyo. Te sirvo, yo estoy aquí, te sirvo. ¿En qué se está enfocando él? En el hacer. El hijo se puede enfocar en el ser, en la relación. El padre se lo muestra cuando dice, él entonces le dijo en el 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre se lo dice, pero el hijo mayor no lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo ha visto, porque solo se enfoca en el hacer, en una actividad de servicio, no el servicio sano del cual habla Jesús, que Jesús dice, el Hijo del Hombre vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Eso es un servicio sano, que fluye del corazón. Este servicio aquí no fluye del corazón, del interior, sino que es un servicio para la aprobación. Hago esto para que me apruebes. Hago esto casi como una actividad de esclavitud. Ya tengo que hacerlo. Tantos años te sirvo. Mira lo que he hecho. Mira mi vida. No te he desobedecido. A mí no me has dado nada. Y a este menor le sacrificas el becerro gordo, lo más especial, y a mí nada. Porque mi actitud es la de servir con el propósito de recibir la aprobación. Y hay un pródigo, pero 2 huérfanos en esta historia. Y sentí junto con Raquel cuando estuvimos orando, preguntándole al Señor qué debíamos y cómo debíamos compartir hoy con ustedes. Ambos sentimos, necesitamos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué características hay en estos 2 hijos acerca de la orfandad? Con el propósito de que nosotros de pronto podamos identificar de estas características en nuestra propia vida. Posiblemente entre nosotros hay huérfanos espirituales, como estos 2 que tenían padre, pero eran huérfanos. Nosotros tenemos padre, pero la actitud de nuestro corazón, aún estando en la iglesia, puede ser una actitud de huérfano. Y solo vamos a mencionar algunos de los 9 características específicas que encontramos en esta parábola que Jesús nos relata. Y la primera que quiero compartir porque se relaciona mucho a mi propia vida, la encontramos en el versículo 13. Lo vuelvo a leer. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando él recibe lo que anhela, que no era la relación con su padre, que ya no la tenía, sino que recibe el beneficio material que estaba anhelando, tan pronto lo tiene, porque dice no muchos días después, o sea, como que lo recibo y ahora me largo, lejos. O sea, no solo dice que se fue, dice que se fue lejos, a una provincia apartada. O sea, como yo solo me voy. Esto ahora es donde yo voy a hacer mi vida. Finalmente, sin la influencia de mi papá, que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, sino ahora yo voy a hacer
mis propias decisiones. Yo voy a ser mi propio Señor. Esa es la actitud que vemos reflejada ahí. La autosuficiencia es una característica principal del huérfano. Yo puedo solo. Yo gobierno mi vida. Yo decido solo. Yo me defiendo a mí mismo. Yo no necesito a nadie más. Yo puedo. El yo entronado en el propio corazón. Y aunque puedo decir, Jesucristo es mi Señor, pero inconscientemente estoy diciendo todo el tiempo, yo lo sé hacer. Yo voy adelante. Yo soy capaz. Yo no me voy a dejar de esta persona. Y digo con mis labios, Jesús es mi Señor. Pero la realidad de mi corazón huérfano es, yo soy mi Señor. Yo me gobierno. Yo decido. Y esa característica ha sido fuerte en mi propia vida. Porque me he levantado en un país que tiene no solo personas huérfanas, sino una cultura huérfana. Si tú miras algunas naciones, tú puedes identificar orfandad espiritual sobre naciones, no solo sobre individuos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, donde mi nación de Austria quedó en ruinas después de la invasión de los aliados, 4 naciones que básicamente arrasaron con lo que había sido el imperio alemán bajo el liderazgo de Hitler. Y gracias a Dios que este hombre no prevaleció con sus ideas destructivas y malignas. Sin embargo, la nación de Austria pues quedó en ruinas. Después de todo el bombardeo de los aviones aliados, después de la invasión de 4 ejércitos. Y después del año 45, cuando se firmó el cese de fuego, y comenzó pues todo el proceso de reconstrucción y de reordenamiento político, la gente en mi nación decía, y eso eran palabras de mi abuelo, que yo escuchaba o por lo menos que yo veía reflejado en su forma de pensar. Y era la mentalidad, nosotros volvemos a levantar esta nación. Y hablan del milagro económico de los años 45 a 55 en la reconstrucción de Austria y de Alemania. Porque toda industria, todo el agro, todo el sistema social estaba completamente caído. Y aunque usaban la palabra milagro, que se refiere a la intervención sobrenatural en la realidad natural, las personas nunca tuvieron, o pocas personas tuvieron en cuenta a Dios. La mayor parte de esta generación dijo, nosotros con nuestro trabajo levantamos a nuestra nación. Y entró un orgullo en nuestra nación de que nosotros nos volvimos a levantar. Nosotros reconstruimos el país. Nosotros podemos. Yo puedo. Y esto se ha pasado de una generación a otra generación, y de afuera uno mira y dice, no, pero mira la maravilla, cómo volvió a haber una economía, cómo volvió a prosperar esta nación, cómo volvió a reconstruir todo lo que estaba en ruinas. Bueno, evidentemente una maravilla, pero al vivir en esta nación y ver la actitud, hay un espíritu de orfandad, porque dice, yo lo hice. Yo puedo, yo me levantaré, yo reconstruiré. Y después vino la generación de mis padres, y yo soy la tercera generación después de esta reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, y todavía cuando yo me levanté y me crié, la mentalidad era muy fuerte. Tú tienes que poder, tú tienes que ser capaz, tú lo vas a hacer. Pero en mi fuerza, ¿ves?
Y entonces, desde pequeño, haciendo mis tareas escolares, yo tengo que poder. Yo tengo que encontrar la solución. Yo voy a poder. Y es subliminal. Es muchas veces inconsciente. Pero levantas una generación con este tipo de pensamiento. Y cuando yo recibí el llamado de ser misionero y de venir aquí a Colombia, ya casado con Raquel, me encontré con otra realidad, con la realidad que aquí las personas dependen el uno del otro. Aquí hay lazos familiares que no siempre son los más sanos, porque cada cultura tenemos nuestros desafíos, pero lo bueno es aquí hay una relación. Aquí uno ayuda a otro. Aquí hay quien dice, yo no puedo solo, ven, ayúdame. ¿Cierto? Eso es algo del reino de Dios. Que yo tengo el reconocimiento de mi condición donde yo digo, yo no puedo solo. Porque el huérfano dice, yo puedo solo. Yo no necesito ayuda de nadie. El hijo reconoce su condición y dice, yo necesito a mi papá, hasta a mis hermanos, porque no puedo solo. No tengo todo lo que se necesita y puedo ser humilde, puedo ser vulnerable, puedo mostrar debilidad porque la tengo y puedo recibir ayuda porque la necesito. Entonces, una característica muy fuerte del huérfano es la autosuficiencia. Y de ahí la autosuficiencia está en el ser. Es una convicción interior, una actitud de corazón. La independencia que se desprende de ahí es el hacer, que yo me muevo de manera independiente. Yo hago las cosas solo, en mi propia capacidad. Entonces, relacionado todavía a este también está, el huérfano recibe su valor a través del hacer o del tener, o quizás también del aparentar. El versículo 29, ya lo hemos leído, donde el hijo mayor, que igualmente tiene esa misma condición de su corazón, dice, tantos años te sirvo y mi valor viene de lo que yo hago y quiero recibir tu aprobación, Padre, a través de lo que yo estoy haciendo. Y muchas veces tú puedes observar que los huérfanos son los mejores en sus estudios o los mejores en sus trabajos. ¿Por qué? Porque como yo necesito recibir mi valor a través de lo que yo hago y a través de mis logros, pues trato de hacerlo muy bien para recibir esta aprobación que estoy buscando. No estoy diciendo que toda persona que hace las cosas muy bien es un huérfano, no digo esto, pero al revés, todo huérfano tiene la tendencia de buscar su aprobación a través de hacer bien las cosas. Entonces puede haber una gran tentación en el hacer o en el tener, como el hijo menor, quiero tener los bienes. Esto a mí me da valor. Porque ahora me compro lo que siempre he soñado, que me da estatus a mí, me da posición a mí. Me compro el caballo último modelo, porque esto me da estatus a mí. El tener o el aparentar, la apariencia física, donde no lo vemos aquí reflejado, pero sin duda encaja perfectamente en este mismo punto. Como yo me veo es lo que me da valor a mí. Y por eso, si solo estás pensando en hacer plata en la vida, te recomiendo ser cirujano plástico. Porque vas a tener un campo de trabajo muy amplio. O sea, el cirujano plástico vive de la orfandad de esta sociedad. Porque mi valor, y no me refiero al cirujano plástico que después de un accidente automovilístico reconstruye,
pues las partes de la persona que han sido afectados. Eso es un trabajo muy recomendable, eso es una bendición. No, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Perfecto, nos entendemos. O sea, donde 90, 60, 90 define mi valor, ¿verdad? ¿Y por qué lo tiene que definir? Porque no lo tengo en mi interior todavía. Estoy buscando la aprobación a través de mi apariencia. Estoy buscando ser aceptado por la forma como yo me veo. ¿Por qué? Porque no me siento aceptado en mí como estoy. Eso entonces relacionado a la primera característica, que es la autosuficiencia. Segunda característica, el huérfano no confía. Y está un poco relacionado al hecho de que yo lo hago todo solo, porque se trata de mí, porque yo quiero decidir, pero el no confiar tiene que ver un poco más allá de que cuando Jesús dice, para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como ¿quiénes? Como los niños. Y una característica muy especial de los niños es el hecho de que saben confiar. Un niño de 2, de 3, de 4 años, generalmente, a menos que ya ha sido muy maltratado en estos primeros años, pero generalmente un niño a esta edad confía ciegamente. Si el papá dice, cruza aquí este planchón que va de un lado al abismo al otro, te espero acá, ven hijo, el hijo va, porque confía, porque mi papá me ha dicho que voy a estar bien, yo voy. El niño que de 1 año apenas empezando a caminar y el papá lo coge y lo tira al aire, papás, y lo vuelve a coger y lo vuelve a tirar, y el hijo ¿qué hace? La mamá ¿qué hace? Pero el hijo se ríe y grita y sí, ¿por qué? Porque hay una confianza profunda en el corazón que ya no está en el corazón de la mamá. O sea, el hijo sabe, mi papá me vuelve a coger, no me va a dejar caer. Y esta confianza es establecida en el corazón de un niño que es hijo, que tiene un papá, que puede confiar. Y a lo largo de nuestra crianza y nuestro crecimiento y las experiencias dolorosas y las decepciones que suceden en cualquier familia, muchas veces esa característica de confianza profunda, arraigada en el corazón se pierde. Y a la medida que me voy convirtiendo en huérfano, también voy perdiendo la capacidad de esta confianza de corazón. Entonces llego a Dios y conozco a Dios y generalmente lo conozco como Salvador. Dios mi Salvador. Me suena bien porque reconozco, necesito salvación y perdón. O puedo decir Jesús mi Señor. Porque aunque no me gusta mucho, pero reconozco que Él sí es Señor y yo debería someter mi vida bajo su señorío para que Él me guíe y dirija. O quizás puedo decir mi amigo, como aquí algunos dicen mi parce. Mi amigo, como pues es bíblico, vemos, me llamaréis amigos, ¿sí? Puedo decir Jesús, mi amigo, me encaja. Pero viene ese término extraño que aparece 176 veces en el Nuevo Testamento, Padre, y de alguna manera no hago clic con este término. Como que hay algo que me suena un poco raro, un poco a religioso, un poco a viejito de barba larga blanca, ¿verdad? Y se ha perdido en mi corazón esta confianza
de poder relacionarme de manera fluida con un papá. Y agregaría aquí, a este punto, lo relacionado que es el hecho de que el huérfano tiene el corazón cerrado, mientras que el hijo tiene el corazón abierto. Puede confiar. El huérfano, no. El corazón está cerrado, se ha endurecido a través de las experiencias dolorosas y las decepciones, a través del hecho de sentir, aquí no hay nadie que me va a defender, que va a velar por mí, quien cuidará de mi bienestar. Entonces yo lo haré. Si no hay nadie más, yo lo haré. Y endurezco mi corazón frente a depender de otros, frente a confiar. Y lo hago ahora yo, en mi fuerza. Y mientras sea capaz, entonces logro ciertas cosas. Y quizás, incluso estando en la iglesia, podría decir, el Señor me dio o el Señor hizo. Pero la verdad fue el Señor Pistulca. Porque yo en mis fuerzas lo traté de lograr y lo logré, pues en mis fuerzas, con un corazón endurecido, dejando a Dios a un lado. Muchas veces una oración característica del huérfano es, Señor, ayúdame con este proyecto. Señor, ayúdame en esta situación. Si Dios me ayuda, ¿quién lo está haciendo? Yo. O sea, yo lo estoy haciendo y quiero que Dios me ayude a hacerlo. Yo estoy en el centro, yo lo estoy haciendo. Y no digo que no debemos orar, Dios ayúdame. Pero es interesante que no vemos esto de manera individual, o casi no lo vemos en la Biblia, lo vemos a nivel corporativo. Señor, ayúdanos como cuerpo en una batalla de Israel y cosas relacionadas. Pero el ayúdame en mi proyecto es una indicación y una característica que yo estoy al frente, que yo soy el Señor y Dios viene a ayudarme. Al revés es, yo digo, Señor, tú estás haciendo esto, ¿cuál es mi parte? Sí voy a orar, Señor, libera tu poder sobrenatural. Señor, tú quieres cumplir tal cosa, yo lo declaro en oración que así sea, como en el cielo, así en la tierra, como tú lo has diseñado, así se hará. Pero tú lo harás y yo estoy al lado, Señor. Yo de alguna manera estoy ayudando, colaborando en el proceso. Totalmente diferente la perspectiva. Y la tercera característica es que no disfruta las relaciones. No está la relación como una prioridad en su vida. Quiero leer el versículo 31 de este mismo capítulo 15. Él entonces dijo, hijo, ese es el padre hablando, hijo. Y mira cómo nomás el padre lo dice. Dice, hijo. O sea, el corazón del padre nunca dejó de ser padre. El corazón del hijo dejó de ser hijo. Pero el padre dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo. Él no está diciendo, pues hijo, sí es verdad, has hecho tanto en la hacienda. Es cierto, hijo, has administrado a la maravilla todo esto. Hijo, es cierto, te has encargado de los criados y no hemos tenido problemas con los empleados. Oh, hijo, es cierto, recuperaste todo lo que tu hermano despilfarró. Has hecho una gran labor. Nada de eso, no se refiere al hacer. ¿Qué dice?
siempre estás conmigo. Ser, relación. O sea, lo más importante para este papá era su hijo, no lo que su hijo hacía, sino quien su hijo era. Oye, estás conmigo, estamos juntos. Comienza a disfrutarlo. Deja a un lado esa finca, esa hacienda. Está bien, gracias, es valioso tu esfuerzo, sí. Pero deja eso, esté conmigo. Porque estás conmigo siempre, pero no lo has disfrutado. No has aprovechado nuestro tiempo juntos. Y yo quiero escuchar lo que está en tu corazón. Y yo quiero compartirte del mío. Tomémonos tiempo. En Colombia tomémonos un tinto. Escuchémonos. Es el corazón del Padre. El estar juntos, el enfoque en la relación. Un hijo se puede enfocar en la relación. Un huérfano se enfoca en la tarea. Lo que hay que hacer. La fecha límite que viene. Los pagos que vencen. Esta otra tarea y este otro coso que hay que hacer. Y se convierte en un estrés constante. El hijo vive descansado. El huérfano vive estresado. Y yo muchas veces vivo estresado. O sea, no es que no me identifique con solamente esos 3 primeros características que he mencionado, y hay otros más. Me identifico. Yo salgo al tráfico de Bogotá y yo llego con los pelos de punta a la iglesia y manejo como un huérfano. O sea, aquí no va a entrar. Y si entró, me cortó. Y bueno, el tráfico de Bogotá es excelente campo de entrenamiento. Hay que reconocerlo. Demos gracias a Dios por el tráfico de Bogotá. Entonces, la raíz de la orfandad no es un problema de no tener padre, sino la actitud de no ser hijo. Esa es la raíz de la orfandad. Por lo general creemos la orfandad es un problema de los padres que no están, que han abandonado. Sin duda esto contribuye, pero en últimas la raíz no está con los padres, la raíz está en mí. Y es el hecho de que no tengo la actitud de ser hijo. O de otras, expresado en otras palabras, un huérfano no es quien ha perdido su padre, sino quien ha dejado de ser hijo. Y Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Jesús es abandonado en la cruz del Calvario, porque se convierte en pecado, toma nuestros pecados sobre sí, se convierte en pecado, nos dice la Escritura, y Dios el Padre no tiene comunión con el pecado. O sea, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y Jesús está agonizando diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Y suda por un estrés físico tan impresionante, por una angustia, una presión, suda sangre. No es por la muerte en la cruz y el dolor físico que sin duda no puedo comprender de ninguna manera,
pero aún mucho más que el dolor físico, estoy seguro, fue el pensamiento, el conocimiento de Jesús. Por primera vez en la historia de la eternidad, voy a estar sin mi Padre. Por primera vez voy a estar solo, como un huérfano, no acompañado como un hijo. O sea, me voy a convertir en huérfano en esta cruz del Calvario sin tener a mi Padre. Y Jesús clama, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Y el por qué lo sabemos, pero el dolor de Jesús. Y igualmente como en el caso de Jesús, también en tu caso y en el mío, lo que nos ha hecho huérfanos es nuestro propio pecado, porque nos separa de nuestro Padre Celestial. Y la buena noticia realmente para nosotros es que Jesús venció el pecado y la orfandad en la cruz. Cuando Jesús murió, murió todo abandono y orfandad. Y la potestad espiritual de la orfandad, que el primer huérfano fue Satanás cuando fue expulsado del cielo y de la presencia de Dios. Y transmitió esta orfandad al primer hombre, a la primera mujer, que fueron expulsados del Edén, perdiendo la comunión constante y cercana con el Padre. Esta orfandad, este poder espiritual fue vencido en la cruz del Calvario por Jesús. Y la buena noticia para nosotros es que a través de Jesús ahora somos adoptados. Y ahora nosotros podemos realmente salir de la dirección de esta sociedad que en su gran mayoría vive de una manera huérfana, y podemos entrar a ser hijos adoptados del Padre Celestial. Y quiero pedirle a Raquel que pueda concluir con algo de su propia experiencia, de lo cual quizás ustedes se puedan relacionar para que podamos orar. Sí, es una realidad que creo nos toca a todos nosotros y me impresiona mucho, no sé si ustedes se dan cuenta, pero hoy en día los gobiernos y las naciones y los sistemas están pretendiendo tomar el lugar de un padre. Y si no te has dado cuenta, muchos esperamos que el Estado, que un sistema nos dé salud, educación, y eso es una característica de ser huérfanos. Yo quiero darles esa palabra, yo les desafío, no esperes que el Estado te dé nada. Tómalo como una palabra seria porque los tiempos en Colombia se están agravando terriblemente. No esperes que el Estado, que el Ministerio de Salud y Educación te dé nada. No te alegres de becas ni de regalos del Estado porque te están robando. Nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios y Dios nuestro Padre es nuestro proveedor. No esperes más. Si tus generaciones han esperado, han creído que un sistema es el proveedor, renuncia a eso. Porque el socialismo está avanzando con pasos gigantes, ofreciendo becas, ofreciendo salud gratis. Mentiras del infierno. Tú no necesitas becas ni educación gratis del Estado. El Señor es tu proveedor. Y imparte y extiende esto en donde quieras, porque nos están queriendo atrapar para convertirnos en hijos de la oscuridad. Porque ningún Estado jamás fue diseñado para ser tu proveedor. El Señor es tu proveedor y es tu fuente. Y en crisis o no, un país, tú vas a triunfar. Nosotros no nacimos para defender de ningún sistema. Y mi padre me enseñó eso en casa. Mi padre fue un hombre que para mí modeló lo que es ser. Hizo errores, hizo muchos errores. Pero cuando nos tiraban piedra, agua, porque éramos evangélicos, nos gritaban evangélicos. Él salió y dijo, esperen un momento, y se fue detrás nuestro. Cuando salieron a tirarnos piedra, agua, a insultarnos, se quitó el cinturón así con toda su fuerza y dijo, a ver, ¿quién es el que le va a pegar a mis hijos? Nunca jamás
esos niños nos persiguieron. Y así muchas circunstancias. Mi padre fue un hombre que no nos puso vacunas, no nos llevó a un médico una vez, porque él dijo, Jesús es el sanador de mis hijos. Mi hermana murió, él oró y el Señor la resucitó. Eso es lo que debemos vivir en nuestra casa. No correr a un médico inmediato. ¿Qué hago, doctor? No, Señor, ¿qué hago? Y después sí acudimos y nos pueden ayudar, pero es el Señor. No le demos la potestad a un médico de determinar de nuestras saludes. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Dios usa la ciencia, es verdad, pero no entregues tu vida en las manos de la ciencia, entrégasela en las manos del Señor. Y así la educación de tus hijos no tienes, Señor, tú proveerás. Y si mi hijo no va a la universidad, no va. Y el Señor lo entrena en su casa. Tengo un hermano que Dios está entrenando a sus hijas en la casa. No tienen dinero y Dios está levantando sus dones. Aprenden solas, son artistas. Una aprendió alemán, inglés en la casa sola. Dios tiene otras formas. No te dejes comprar por la educación. Yo nunca fui a una universidad y hoy voy y hago mucho más de los que lograron hacer universidad en mi casa. No creas esa mentira. Dios tiene cosas mucho más allá. No te adoptes al sistema. Vamos a orar y vamos a ir a Dios y vamos a decir, Señor, ¿dónde yo estoy viviendo como un huérfano? ¿En dónde estoy programando a mis hijos para vivir como huérfanos? ¿En dónde yo he creído al sistema y no te he creído a ti? Porque aunque Cristo venció la orfandad, yo puedo seguir siendo un huérfano. Lo podemos decir de palabras, pero tenemos que vivir de corazón la realidad de que Cristo venció la orfandad. Entonces vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Le invito a que si sientes que hay algo así en tu corazón, te pongas de pie. Porque el año 2019 tú no lo vas a caminar de la misma manera que este año. Sé valiente y toma responsabilidad. No niegues las cosas. No te autosabotees diciendo, no, yo ya, todo bien. En todos nosotros hay algo de orfandad. Y no queremos transmitirlo a nuestras generaciones, a los niños que están atrás en la escuela dominical, a los jóvenes. Nuestros hijos deben crecer como hijos, por tus generaciones, por el futuro de tu familia, por ti mismo. Levántate hoy y dile, Señor, muéstrame en dónde en mi corazón hay rastros de orfandad. Déjame ver, Señor. Muéstrame si soy o el hijo pródigo, el número 1 o el 2, el que se fue o el que se quedó, pero no lo es. Porque quiero vivir como un hijo, como un discípulo, como el hermano Héctor está llamándonos a no ser solo creyentes, sino discípulos. Y un hijo es un discípulo. Para ser discípulo necesitas ser hijo, que crees, que sigues, que confías. Y es muy largo esto, es muy profundo, pero llévate hoy esa palabra. Dile, Señor, Señor, ¿en dónde yo me perdí en el camino? En donde, aunque he tenido un papá, una mamá en casa, pero he crecido como huérfano. He luchado con obedecer. He luchado con confiar. He luchado con sentir aprobado por lo que hago. Y si no hago nada y si estoy sentado y no puedo trabajar o enfermo, me siento impotente, me siento sin valor. No puedo disfrutar de, como decía mi esposo, sentarme a tomar un tinto contigo, a hablar y a escucharte. Todo es corriendo y haciendo y haciendo, y estoy formando a mis hijos en eso. Correr, 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 hacer, y no hay cuándo parar, descansar y disfrutar. Disfrutar de la presencia, del amor, del abrazo, de la vida, de escucharte a ti que hables a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos ser religiosos más, de venir a un culto y salir. Qué buena palabra. Queremos llevarnos hoy la palabra viva, andando en ella, Señor. No más solo conocimiento y un mensaje más, sino una palabra que sea activada en nuestro corazón. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Hoy me rindo, Señor. Hoy reconozco mi orfandad. Hoy reconozco que estoy transmitiendo esto a mis hijos, a mis generaciones. Padre, yo quiero rendirme a ti. Yo quiero ir a mi casa y meterme en lo secreto contigo y dejar que tú me levantes, me saques de esta orfandad. Si necesito perdonar
a un padre que me ha abandonado, que no me ha amado, que no me ha afirmado, que no me enseñó a confiar. Yo quiero perdonar. Si he juzgado al que se equivocó conmigo, yo quiero pedirte perdón, porque no quiero repetir el ciclo. Yo quiero ser hijo, yo quiero ser hija del Padre Celestial. Y quiero impartir esto a mis generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.